Una norma que se encuentra en el tintero, la ley de competencias busca eliminar las prácticas monopólicas, pero algunos señalan que esto podría desincentivar la inversión. ¿Qué intereses hay detrás de esta propuesta? ¿Quiénes buscan detener la iniciativa? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFMonopolios. A continuación, la nota del escenario legislativo. El Congreso dejó pendiente la aprobación en su redacción final de la Ley de Competencia, una ley que a criterio de expertos ayudaría a tener una competencia leal entre empresas y beneficiaría a los guatemaltecos con la reducción de los precios de productos y servicios. La Comisión de Economía plantea varias enmiendas que serán conocidas en 2017. Y precisamente las sanciones que contempla la ley es la mayor preocupación del sector empresarial, quienes piden más tiempo para lograr consensos. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica entró en vigencia en 2013 y establece que los países participantes deben contar con una ley de competencia para favorecer el comercio. Solo Guatemala no ha cumplido con este acuerdo. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica ha favorecido el comercio, así lo demuestran las estadísticas. Entre 2013 y 2015, el comercio entre Guatemala y la Unión Europea creció un 31%, las exportaciones de Guatemala a la Unión Europea crecieron un 41% y las exportaciones de la Unión Europea a Guatemala crecieron en un 23%. A criterio de la investigadora Claudia García, el consumidor sería el más beneficiado con esta ley, pero si el Congreso no la aprueba, Guatemala podría sufrir repercusiones. Permitir esa libertad de mercado, que los competidores puedan competir como debe de ser. Y nosotros como consumidores pues poder elegir y sobre todo elegir a un precio no establecido o no consensuado, ¿verdad? La ley crearía la Superintendencia de Competencia, entidad que se encargará de verificar que las empresas no tengan prácticas anticompetitivas. Además, en un término de 2 años se reflejarían los cambios de libre mercado. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Vamos a conversar sobre esta propuesta, esta iniciativa de ley de competencia que el Congreso de la República dejó en su última etapa, pendiente para el 2017. De esta ley de competencia, pues, se desprenden argumentos a favor y en contra. También hay dudas en torno a lo que pudiera generar esta normativa. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Monopolios. ¿Y por qué hablamos de monopolios? Bueno, usted sabrá que el ordenamiento legal prohíbe los monopolios en Guatemala. Sin embargo, algunos creen que hay prácticas que pudieran acercarse mucho a lo que se conoce como un monopolio. De eso vamos a hablar y por eso damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Benji. Bueno, comencemos con este tema que ya lo hemos abordado aquí en una ocasión. El Congreso dejó pendiente una parte, creo que existía un plazo, ¿no?, para la aprobación de esta norma. Queda agendado para 2017, sin embargo, ya hay algunos sectores que plantean dudas y quieren discutir más y proponen en su momento enmiendas a esta ley de competencia. ¿Cuáles son esas dudas que pudieran salir en el camino, Philip? Bueno, buenas noches. A ver, el tema de la ley de competencia, se recordarán, había un plazo del acuerdo de asociación de la Unión Europea para que se aprobara antes del 30 de noviembre. El Congreso de la República técnicamente la aprobó en tercera lectura. Caminó muy bien en sus primeras etapas. Muy bien, pero dejó pendiente para enero conocer la fase de redacción final y por artículos. Por eso es que ahorita está toda esta discusión respecto de enmiendas, de cambios de última hora y demás. ¿Qué es lo que ocurre con una ley de competencia? Tal vez solo para ponernos en contexto. Una ley de competencia no regula estructura de mercado, sino regula prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Una ley de competencia no le importa si hay un proveedor, 3 proveedores o 10 proveedores, sino que lo que quiere evitar es que si hay 3 proveedores, esos no se pongan de acuerdo para establecer un precio, o que no se pongan de acuerdo para no venderle a alguien, o para subir el precio. Es decir, una ley de competencia lo que busca es desincentivar prácticas que atentan contra la competencia. ¿Qué dudas hay? Básicamente podemos dividirlas en 3. Una primera duda es a quién le aplica y a quién no le aplica. Claro. Y aquí es bien sencillo por algo. En Guatemala ya existen ciertos sectores que ya están regulados. Por ejemplo, la energía eléctrica, la banca, las telecomunicaciones, el transporte tienen sus respectivas instancias que lo supervisan bajo ciertos criterios. Entonces la primera duda es, ¿la ley de competencia debería superponerse a esas instancias, sí o no?
Por ejemplo, ¿O se debe homologar? Se ¿o qué debe se debe homologar, o por ejemplo, cada mercado ya regulado que siga con sus propias reglas y que la ley solo aplique para el resto de temas. Ahí hay una discusión. La segunda discusión está relacionada con la eficiencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. La teoría económica nos indica que hay ciertos monopolios naturales. Y quizá el caso paradigmático es la distribución energética. ¿Por qué? Porque es ineficiente. Yo no voy a tener 3 empresas con 3 posteados y 3 cableados de energía. O sea, los servicios públicos por lo general tienden a generar monopolios naturales. Entonces la pregunta del millón es, ¿una ley de competencia tiene que desincentivar esa práctica que a la luz de la experiencia mundial es por lo menos lo más eficiente que hay en el mercado o no? O sea, se puede hacer el argumento que en algunos casos se vale porque es eficiente. ¿Se vale hablar para ver a quiénes se aplican y a quiénes no? Ese es el caso de los conocidos en la teoría económica como monopolios naturales. Ajá. Esos monopolios no se pueden tocar. Lo que tiene que haber es una regulación que los hace más eficientes y que permite un mayor acceso hacia el consumidor de precios más baratos. Esta ley de competencia lo que tiene como objetivo es, miren cómo es la situación. Ahorita nos está apretando el acuerdo económico con la Unión Europea y por eso estamos corriendo para cumplirla. Pero desde 1985, desde la Constitución Política de la República, dice que se prohíben los monopolios y los privilegios y que una ley regulará esa materia. ¿Y qué ley va a regular esa materia? La ley que va en contra de los monopolios. Como bien nos explicaba Filip, ¿qué es lo que pasa con los monopolios? El monopolio es cuando existe una persona que vende el producto, que existen 2 o 3 y se ponen de acuerdo. Nosotros como consumidores, si existiera en realidad el libre mercado y los precios se fijaran por la ley de la oferta y la demanda, entonces eso sería que producir una agua gaseosa costaría 2 quetzales. 2 quetzales. Si solo una empresa produce, esta empresa la va a vender a 8 para ganarle mucho. Pero si hay más empresas que están vendiendo, la competencia va a hacer que ese precio se aproxime al mínimo. Existiría una pelea de precios. Exacto, o sea, el objetivo de la competencia es que los precios bajen para que el consumidor no gaste, Fernando, no pague más. Pero si eso no pasa, algunos dirían que eso sí puede ocurrir en Guatemala. Eso puede ocurrir si existe una ley de competencia. Porque, ¿qué es lo que pasa con los monopolios? Que los monopolios, si no son regulados o si son protegidos por el Estado a través de aranceles, como los que se quieren poner a la importación, entonces no existe una sanción para esas empresas. Se pueden poner de acuerdo y poner el precio. Todas, vale 2 el producto, pero todas lo vendemos a 7 y todas ganan mucho. Si no se rompen esos acuerdos, todas van a perjudicar al consumidor. Si se controla el monopolio y hay competencia, lo que va a hacer es que los productos van a bajar. Pensemos el caso de la cerveza. ¿Cuánto valía una cerveza, la cerveza nacional, antes de que tuviera competencia? Y miren, ahora los precios están casi a la mitad. Ahora, si necesitamos una ley de competencia, ¿es porque el modelo de libre competencia está fallando en algunos momentos, Philip? Lo que pasa, la razón por la cual la legislación de competencia se ha difundido a nivel mundial es porque se parte de la premisa que en todos los mercados existen ciertos agentes económicos con posición de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que existen ciertos agentes... Y esto en todos los países, ¿eh? En todos los países del mundo. Que sí existen ciertos agentes que están en una posición de poder capturar porciones significativas de los mercados y que derivado de esa posición de dominio pueden abusar a través de prácticas no competitivas. Incluso bajar la calidad de bajar la calidad, subir los precios. O, por ejemplo, del ejemplo de Fernando se puede derivar un tercero. Y es, ¿qué pasa si yo soy muy grandote y Ben es muy chiquito en su empresa? Así es. Entonces vengo yo aguanto bajarle el costo y hacer quebrar a Ben. Entonces también hay bajar los precios. Una competencia desleal. Una competencia desleal también atenta contra el modelo. Entonces, las leyes de competencia lo que buscan es desincentivar ese tipo de prácticas. Pero como les digo, ya en la práctica, lo que pasa es que ya la legislación de competencia es una rama del derecho complicada, porque hay muchas zonas grises. Y ponernos de acuerdo con esas zonas grises, otra vez, en todo el mundo siempre hay debates. Por ejemplo,
En Europa nos damos cuenta que la producción de productos agrícolas está exenta de la ley de competencia. ¿Por qué? Porque el modelo europeo parte de la premisa que para la producción de alimentos mejor no regulemos el mercado, no vaya a ser que nos salga peor, pero para todo lo demás sí. Yo creo que tenemos que ser, estoy de acuerdo con Felipe, pero vámonos a ser básicos y claros en explicar el conflicto que puede haber sin una ley de competencia. Las empresas tienen como objetivo ganar, tener el máximo de beneficios al mínimo de costos. Entonces las empresas siempre van a buscar tener la mayor cantidad de ganancias. Y si no existe una organización en cada país, como le existe en la mayoría de países del mundo, que se llama o el Tribunal de la Competencia, o lo que se quiere crear en Guatemala, que es la Superintendencia de la Competencia, que ese tribunal o superintendencia va a medir el poder de una empresa para ver, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa? Una empresa de pollo vende pollo frito, y de repente le sale una empresa chiquita y la empresa grandota lo que hace es ponerle una competencia y otro que venda pollo frito barato a la par, porque lo que quiere es quebrar a esa otra. Entonces, si no hay un tribunal que mida el poder de monopolio, que mida que ésta pueda vender bajo sus costos para afectar a otro, siempre vamos a tener el problema que el más grande va a quebrar a todos los demás. Pensamos que esto solo nos afecta como consumidores, no, afecta a los pequeños y medianos empresarios, y al afectar al pequeño y mediano empresario está afectando una potencial mano de obra. Entonces la competencia debería de ser el ideal, debería haber una libre competencia, pero eso en Guatemala no existe, por eso es necesario ese tribunal y esa ley. Vamos al primer corte, después hablaremos de esta superintendencia donde también hay dudas de qué puede surgir de esa idea. Ya saben, envía sus comentarios con la etiqueta SF Monopolios. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los internautas con la ley de competencia. ¿Qué cree que pasará en el Congreso con esta propuesta? Un 62% cree que simplemente será engavetada en su última fase. Un 22% cree que la ley será aprobada, pero sin dientes, con algunas modificaciones que no permitan que cumpla su función. Y un 16% es optimista y cree que la normativa será aprobada. Esas son pues las opiniones de los seguidores en redes sociales que también votan en este sondeo que hemos lanzado por la cuenta de Twitter de Guatevisión-TV. En este tema hay muchas voces, hay diputados que opinan, también el sector empresarial, y estas son algunas declaraciones referente a la ley de competencia. Esta ley sanciona y pone multas a los acuerdos, convenios o contratos que hagan empresas para manipular los precios o para repartirse segmentos del mercado, haciéndole daño a la economía o haciéndole daño al consumidor. Si partimos del objetivo de la ley, de generar una eficiencia y un estímulo al crecimiento económico, creemos que antes de pensar en las sanciones, pues podríamos también pensar en algunas acciones correctivas que se podrían llevar a cabo. Eso es parte probablemente de la discusión. Sería bueno para el consumidor guatemalteco, incluso para las empresas guatemaltecas, que eso se uniformara. Ahora queda a Guatemala la facultad, evidentemente, de escoger los detalles concretos de qué administración. Eran las opiniones de algunos que apoyan la aprobación de esta norma y otros que dicen, momento, hay que analizar cada punto y cada coma de esta propuesta. Y hablando de ese tema, uno de los puntos calientes es la superintendencia, esto que se va a crear para decidir, para definir este gran árbitro que dirá quién está compitiendo bien y quién está haciendo trampa. Riesgos y ventajas de una superintendencia. Es que vean, tal vez la conclusión no escrita a la que no llegamos en el segmento pasado es que cuando se regula el derecho de competencia hay como dos formas de hacerlo. Yo puedo hacer un listado de prácticas prohibidas y punto. Y que nadie las haga. Y sin lugar a interpretaciones. Pero ya poníamos algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de los monopolios naturales y demás, en donde sí hay cierto margen de interpretación. Entonces, el segundo modelo que existe en el mundo de derecho de competencia es establecer reglas genéricas y darle a la autoridad de competencia mayor capacidad para interpretar y decir, bueno,
esta práctica es anticompetitiva, pero no es ineficiente, entonces no la voy a sancionar tan dura. Tu práctica sí es anticompetitiva, ineficiente, ¡pum!, te cae. Para eso se necesita confianza, pero una eso institucionalidad fuerte. Exacto, implica hacer un diseño institucional muy técnico y muy bien hecho. Entonces, cuando se piensa en las autoridades de competencia, otra vez, este es un debate que lo han tenido todos los países que lo han aprobado, se necesita una institución muy técnica, que tampoco no sea capturable, y que tampoco no se preste intereses políticos, porque una autoridad de competencia puede decir, bueno, tal sector me cae mal, entonces voy a ir a hacer phishing y voy a ir por ellos. Entonces, pero tampoco no se puede hacer muy débil, porque si es muy débil no va a tener dientes. Entonces, es un tema, no es de blanco y negro, sino que es encontrar el matiz ideal de madurez y muy técnico. Y sobre todo como diseñar la superintendencia puede ser una trampa. Yo podría digamos, las instituciones son herramientas, y como una herramienta mal utilizada puede ser un mecanismo de persecución de sectores o de empresas. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es, si no existe esta superintendencia o este tribunal de competencia o esta institución que se encargue de aplicar la ley, y acá eso es una cosa bien clara, ven, las normas para velar cuando existe poder de monopolio, cuando existe una empresa que tiene mucho más poder para comerse a las demás, son normas técnicas. Es decir, esas se aplican y va a dar un resultado que te va a decir, esa empresa tiene un poder de monopolio del 60%. Y por ende, tiene que ser, aquí está la clave, la institución tiene que tener dientes, tiene que tener la posibilidad de decir, señores, esa empresa se divide, o puede decir, evitar que se unan dos instituciones porque van a tener demasiado poder, o ponerle una multa por el valor del monopolio que están haciendo. Recuerden ustedes cuántas veces ha sido sancionada Microsoft en Europa, por 500 millones, por 1.000 millones de euros, por el poder de monopolio que ellos tienen. Entonces hay que tener, esa institución tiene que ser fuerte. El caso de Microsoft es un ejemplo de cómo las leyes de competencia regulan prácticas y no estructuras, porque mentalmente, si ponemos a pensarnos en el mundo de las telecomunicaciones, está Microsoft y está la de la manzanita. Pero si se dan cuenta, es un mercado muy competitivo. O sea, estructura de mercado es sumamente competitivo. Lo que pasa es que en las prácticas es donde empiezan las ineficiencias. Por ejemplo, que a mí me obligue una empresa a que solo puedo comprar sus productos de esa empresa, ¿no?, para utilizar el producto original, eso es anticompetitivo. Entonces, ahí es donde vemos que el tema de la ley de competencia, tal vez ese es el punto que hay que dejar claro, no regula estructura de mercado, sino regula acciones y prácticas. Y había una pregunta, creo que era de Giselle Monterroso, hazla y vamos a la pausa. Que dice, las cadenas de farmacias están imponiendo precios de venta, ¿prohibirá eso la ley de competencia? Aquí la respuesta, primero, no. Precios no. Eso tiene que ver más con la DIACO. Porque, la ley de competencia regula prácticas entre proveedores y oferentes, no necesariamente hacia el público. Y segundo, le podría sancionar a la farmacéutica. Por ejemplo, si yo farmacéutica voy con ustedes dos farmacias y les digo, mi medicamento me lo venden a 100. Nos ponemos de acuerdo. Los ponemos de acuerdo. Y resulta que yo soy el único que tiene la representación de ese medicamento, aquí sí me pueden sancionar. Eso es monopolio. Porque yo estoy atentando contra la eficiencia del mercado. ¿Por qué? Porque yo estoy imponiendo un precio, pero lo estoy haciendo yo como proveedor hacia ustedes distribuidores. El usuario final no tiene relación con la ley de competencia. Eso también hay que dejarlo claro. Como consumidores es otro papel. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Ya saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Monopolios. Volvemos. Regresamos con Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envían los seguidores en redes sociales con este tema. Al foro de Sin Filtro SF Monopolios, la pregunta del millón sería, ¿qué harán las familias de los monopolios para evitar la ley o buscar la trampa a la ley? Otra ley, conociendo a los diputados más cantinfladas pasadas a papel. Bueno, si hay suficientes factores para que dudemos de los diputados. SF Monopolios, EXA y sus empresas constructoras homologadas, disfraz de monopolio, candidatas de las primeras. Bueno, lo que estábamos hablando, el tema de la electricidad. En la pausa hacíamos unas preguntas y tenía una duda. Si
Antes de la pausa hablábamos que la ley de competencia serviría para volver más eficiente la competencia de las empresas. Mucha de la narrativa que se ha utilizado últimamente pareciera que es una herramienta que se puede utilizar en contra del emprendedurismo, en contra de los empresarios. ¿Por qué estas dos lecturas? Es que eso es lo que no tiene que ser una ley de competencia. O sea, a ver, una ley de competencia que sirva para... ir a perseguir gente, o ir a hoy te voy a buscar porque me caes mal. ¿De vendetta? O de vendetta política, eso desincentiva la inversión. La ley de competencia, su objetivo debe ser promover la eficiencia económica. Y yo creo que eso es lo que no se ha sabido vender de cuál es el objetivo de una ley de esta naturaleza. Como les digo, hay muchas prácticas que caben en zonas grises. Ya lo hablamos, el tema, los servicios públicos en general. Pensemos, por ejemplo, la empresa que provee servicio de agua. ¿Es eficiente que yo obligue a una segunda empresa a poner su propia tubería? No. Entonces, en lugar de ir a pelear contra ese sector o ese proveedor, lo que hay que evitar es que esa empresa lleve a cabo prácticas que atentan contra la eficiencia del mercado. Eso es lo que hay que promover. Por eso les digo, aquí nos tenemos que quitar el chip de decir hay que irle a pegar a unos o a otros, imponernos el chip de volverlo más eficiente. Es más eficiente, más competitivo. Pero esas prácticas, Fernando, ¿pueden golpear intereses o...? Definitivamente. La mayoría de las grandes fortunas y de las grandes empresas guatemaltecas se han mantenido al día de hoy gracias a la falta de una ley de competencia, gracias a sus prácticas monopólicas y a privilegios. Recordemos que el monopolio no solo se constituye porque no haya un tribunal que evite, que mida el poder y sancione. También se constituye un monopolio cuando se presiona a los políticos, como al Congreso, para aprobar aranceles a la importación. ¿Qué pasa? Un ejemplo muy claro, el azúcar. En otros incluso el azúcar que se produce en Guatemala se vende más barato en otros países que en Guatemala. Y en Guatemala no se puede importar azúcar porque los aranceles que se le han puesto son tan altos que si una libra de azúcar producida en Colombia vale un quetzal, traída a Guatemala con todo y ganancia puede costar unos 50, pero aquí va a pagar un arancel de 2 quetzales para proteger a las empresas, a los carteles, que un cartel es cuando varias empresas se ponen de acuerdo para proteger a estos carteles. Entonces ahí estás creando un monopolio, estás dando privilegios y garantías. Entonces todas estas grandes empresas, todos estos grandes sectores que no han sabido ser competentes, que se han hecho ricos, no porque tienen buenas prácticas, sino porque han comprado intereses estatales, porque han comprado leyes que les favorecen, porque han pedido que hayan aranceles que les garanticen un cierto mercado, se van a ver afectados. Y recordemos cómo llegan los diputados al Congreso de la República, quién los financia. Entonces ahí veremos si los diputados van a beneficiar a la mayoría o a sus financistas. Ahora yo pregunto, falta esta última fase de aprobación en el Congreso de la República, ya se está hablando de enmiendas, es un momento en donde diferentes lobbies van a llegar al organismo legislativo para dar a conocer su opinión. ¿Qué escenario le espera a la ley de competencia? Es parte de un compromiso que tomó Guatemala. Yo creo que sí vamos a tener ley de competencia. La pregunta es, ¿qué tipo de ley de competencia? Sí, vean, vamos a tener ley porque está amarrado a la Unión Europea y todavía digamos que la Unión Europea nos está viendo así con cara de, bueno, me cumpliste, pero no me cumpliste. Quiero ver qué hay, ¿verdad? Entonces vamos a tener ley. Lo que creo yo es aquí ponernos de acuerdo en algunos detalles. Y creo que, por ejemplo, el meollo del asunto era el tercer problema, la integración de la Superintendencia de Competencia. Porque no puede ser una institución politizada. No puede ser tampoco una institución que se preste a captura. Que el agente regulado capture al regulador para que estemos todos tranquilos. Entonces, el diseño de cómo me fumo yo una institución, porque no hay otra forma de decirlo, que encuentre esa línea gris, que no sea capturada, que no se politice y que sea muy técnica, es lo más complicado. Y esa es la parte en donde creo que todo el mundo se tiene que poner de cabeza para encontrar realmente el balance, porque una superintendencia de competencia realmente independiente y técnica va a tener entonces los mecanismos para hacer un buen trabajo de supervisión. Y ojo, aquí en Guatemala hay un buen ejemplo de una institución que hace un buen trabajo en ese sentido, que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es una institución que regula el sector bancario desde una perspectiva muy técnica. Y si se dan cuenta, es una institución que pasa desapercibida, no está politizada y demás. Entonces, encontrar un diseño similar, una estructura similar,
es mejor. Y la Superintendencia de Bancos también sanciona. Lo que pasa es que muchas veces ni nos enteramos las sanciones que emiten. Algo así es lo que hay que tomar para el modelo de esta superintendencia. ¿El escenario en el legislativo en esta última etapa, Fernando? Mira, yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque recordemos que todas las personas pensamos, la Constitución dice que la ley se lee 3 veces y luego se lee por artículo y redacción final. Y las 3 veces que se lee la ley, así como se releyeron las reformas constitucionales, es puro trámite. Es para que la gente discuta, sí, muchacho, yo estoy de acuerdo. No, porque esto va a perjudicar a no sé cuál, pero no entramos a la carne. Ahorita, lo que viene, la redacción, lectura final por artículos, ahí es donde vienen las enmiendas. Y ahí es donde vamos a ver qué intereses representa cada uno y qué tipo de ley de competencia nos van a dejar. Entonces, no sabremos. Puede ser, como dice Felipe, tengamos una ley, se va a aprobar, pero puede ser que sea una ley sin dientes. Puede ser que sea una ley como la DIACO, que la DIACO cumple una función, pero no tiene tanta fuerza como para obligar a las empresas a cumplir con sus ofertas. Entonces, tenemos que esperar y ver, y ahí debemos de ser previsores. ¿Qué cosas debe tener una ley de competencia? Una superintendencia sólida, con dientes e independiente. Debe tener sanciones claras, y debe tener procedimientos para ver cómo vamos a medir la competencia. Y para que haya una... Y quiero cerrar con esto. Un monopolio que existe en Guatemala y que nos surge romper, es el monopolio de los partidos políticos poniendo diputados. Eso es un monopolio. Hoy día solo los partidos políticos pueden postular candidatos a diputados. ¿Por qué no permitimos con una reforma a la ley electoral que comités cívicos o partidos distritales postulen candidatos distritales? Otro ejemplo, ¿por qué tiene que haber solo un colegio profesional para cada profesión? Porque no hay competencia entre diferentes colegios o barras, como existe en otros países. También hay que verlo. Otro ejemplo, y obviamente la televisión yo lo tenía acá, la televisión, así que qué bueno que lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, muchísimas gracias, Philip, Fernando, por estos 30 minutos de análisis de la ley de competencia. Veremos qué pasa el otro año en el Congreso de la República. Feliz noche, nos vemos mañana.